Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando o viendo. Estamos en un nuevo episodio de Aldea Mundial con un tema que sé que a más de uno le apasiona, que tal vez otros no encuentran la conexión, pero que nosotros en este nuevo episodio buscaremos esos caminos para ofrecerles a ustedes y entender esta relación. Andrés, ¿de qué estamos hablando? Buenas noches, días, pues en este caso noches que estamos grabando. El día de hoy, pues sí, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Sabemos que se acabaron el domingo 11 de agosto, ya pasó, de pronto ya salimos un poquito después, pero la idea era dejar pasar un poco qué era lo que acontecía en los Olímpicos, cómo acababan estos Juegos Olímpicos para poder hablar y que adentrarnos un poco en este mundo de los Juegos Olímpicos, su construcción, cómo se organiza, la política que hay detrás. De mi consideración, yo creo que los Juegos Olímpicos es el escenario, digamos, el certamen deportivo con más política detrás que puede haber, mucho más que el Mundial de Fútbol, mucho más que otros eventos. Entonces vamos a hablar un poco de eso y reivindicar también un poco pues el papel de los deportistas, cómo llegan, el papel que juegan, todo esto que se hace y que sin duda nos atrae y nos llena de espectáculo y todos disfrutamos cuando vemos a los competidores, cuando nuestros países ganan medallas. Entonces pues de eso vamos a hablar. Quisiera recordarles que nos sigan con nuestras redes sociales @Aldea Mundial en todas Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos en todas las redes sociales. Entonces, ese breve recorderis para que nos sigan. Y en YouTube también, Aldea Mundial, le pone campanita y seguir. Ahora sí, Andrés, qué gran invitado tenemos el día de hoy para este tema de Juegos Olímpicos y política. Pues bueno, no, Alejandro, como lo primero en la introducción, todo este tema que vamos a hablar, tenemos acá un invitado muy importante, muy querido. Ya es como el cuarto programa que hacemos, incluso en estos 4 años lo hemos traído varias veces, que es Giovanni Alejandro Pérez. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, es maestro en Historia de la Universidad de la UNAM en México, licenciado en Estudios Latinoamericanos. Sus líneas de investigación son la historia social y cultural del deporte, así como la historia de los medios de comunicación, y actualmente coordina el Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación Física y los Deportes en México, así como el Museo del Deporte Mexicano. Para eso pues, tenemos a Giovanni. Giovanni, bienvenido nuevamente acá a Aldea Mundial. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y pues nada, ansioso ya por platicar sobre este apasionante tema que son los Juegos Olímpicos y todo lo que hay detrás de eso. Muy bien, Giovanni, de verdad un placer y un gusto que otra vez nos estés acompañando aquí en Aldea Mundial. Y para no darle más vueltas, y pues digamos que estoy más que seguro que nuestros amigos de Aldea Mundial, la familia de Aldea Mundial, quisieran que empezáramos. Para iniciar y para que demos como una introducción, pues sí, todos vemos los Juegos Olímpicos, hablamos de esos Juegos Olímpicos, pero me gustaría que nos respondieras cómo está organizado y cómo funciona ese Comité Olímpico Internacional de cara a los Juegos Olímpicos, como para que vayamos abriendo un contexto. Claro, buenísimo. Antes habría que preguntarnos qué es el Comité Olímpico Internacional, una cosa rarísima. Bueno, es el organismo que, claro, a nivel internacional, vale la redundancia, organiza el movimiento olímpico. Básicamente se encarga de dos cosas: de organizar, de mantener vivo el olimpismo y de organizar todas las actividades correspondientes al movimiento olímpico. Los Juegos Olímpicos modernos son una de esas actividades, pero no son todas. Están en los Juegos Olímpicos de la Juventud, están en los Juegos Olímpicos de invierno, me refería primero a los de verano, y en fin, y todo lo que implica su organización. Ahora, el Comité Olímpico es muy, muy antiguo. Se funda a finales del siglo XIX, en junio de 1894, y se organiza por un señor muy, muy particular. Era un aristócrata francés que se llamaba Pierre de Coubertin. Y esto lo digo porque es muy importante conocer esta historia para saber cómo ahora el comité ha cambiado y también cómo hay ciertas cosas que permanecen. Este señor era un pedagogo, historiador, estaba muy interesado en los vínculos entre deporte y la educación. Él estudió en Inglaterra, él se formó en Inglaterra y él conoció algo o un movimiento que se conoció como el cristianismo muscular. Y aquí voy a traer a colación una famosísima canción de Village People que se llama YMCA, si la recuerdan, si la conocen. No sé cómo sea en otras partes de América Latina, pero... No, claro, totalmente reconocido, o sea, Claro, se baila. en las bodas se baila, siempre. Ponen un YMCA y uno la baila, esta canción de Village People.
La YMCA es una organización que se funda a mediados del siglo XIX, impulsa mucho el cristianismo muscular. ¿Y qué es esto del cristianismo muscular? Es que el principio era que íbamos a alcanzar el máximo desarrollo espiritual cuidando el cuerpo y a través de los deportes, ¿no? Entonces la YMCA crea varios deportes muy populares, el voleibol, el fútbol de sala, fútbol sala, en fin, varios, ¿no? Entonces Pierre de Coubertin conoce esta historia, tiene contacto con el cristianismo muscular, él como pedagogo está muy interesado en la educación física, además está muy, muy, muy clavado con la cultura helénica, idealiza lo que es Grecia y se le ocurre, ¿qué pasaría si creamos un evento en donde todos los atletas del mundo, cuando dice todos está pensando en hombres, desde luego, finales del siglo XIX, donde todos los atletas del mundo compitan en una idea de hermandad, unidad y paz, ¿no? Ojo, porque este discurso es el que permea hasta el día de hoy, aunque no es todo cierto, ¿no? Andrés, Alejandro, seguro ya lo platicaremos, pero es el que está, es la semillita, ¿no? Ahí está. Es lo que venden. Es lo que venden, exactamente, es lo que venden hasta el día de hoy. O sea, vemos la ceremonia de inauguración y de clausura y es el discurso. Entonces, en 1896 tienen lugar los primeros Juegos Olímpicos modernos que se vinculan, bueno, ellos intentan vincular con los Juegos de la Antigüedad, pero que son otra cosa. Hasta el día de hoy vemos en la ceremonia de inauguración, primero aparece Grecia y esta idea de que el fuego olímpico viene, ¿no? Y recorre el mundo, en fin, hasta llegar a la sede. Eso se lo inventaron. Los Juegos Olímpicos modernos nada tienen que ver con los Juegos de la Antigüedad, pero bueno, es el... Pero construyen la narrativa. Exactamente. Construyen la narrativa. Está en la que los narrativa. vincula. Es parte del mito, ¿no? Sí, y de darle la legitimidad, ¿no? Exactamente. Pero vaya, al final los juegos antiguos respondían a otros rituales, a un sentido religioso, era otra cosa. Al final Pierre de Coubertin los impulsa y bueno, digamos, llegan hasta el día de hoy convertidos ya en otra cosa, ¿no? Es decir, el Comité Olímpico Internacional opera como una gran empresa que produce un espectáculo deportivo, ¿no? Que mantiene la retórica, el discurso de finales del 19, unidad, hermandad. Hay una frase que se le atribuye equivocadamente a Pierre de Coubertin, en realidad es una frase de un obispo episcopal británico, creo, y la frase es, lo importante no es ganar, sino competir, ¿no? Y es lo que dicen hasta el día de hoy. Bueno, los chinos y los gringos no creen eso, claramente. No, hay unos que van a ganar. Claro, ya al ratito platicaremos sobre eso. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, hoy el Comité Olímpico es una gran empresa que opera, digamos, que se financia a través de la venta de derechos de transmisión, tiene todo un departamento de marketing muy, muy bien definido, y que para eso organiza con muchos años de anticipación cuáles van a ser las sedes. Eso implica un proceso de licitación, o sea, es un concurso como una empresa, ¿no? Entonces, las distintas sedes, establecen su candidatura. Básicamente esas candidaturas, no entro en muchos detalles tampoco para abrumar, pero esas candidaturas tienen 3 fases, ¿no? La primera, presentar la visión, el proyecto, el financiamiento, la posibilidad de que se realice y al final, pues la entrega, ¿no? Lo que vemos, el gran espectáculo es la tercera fase. Por ejemplo, en el caso de París y Los Ángeles, 2028, las sedes se eligieron en 2017 y se presentaron las candidaturas desde 2015. Entonces, son muchísimos años de preparación. Hay un trabajo de diplomacia deportiva donde los estados están ahí metidos, y para ellos es muy, muy importante, que vaya, implica muchísimos años. Eso es, digamos, en términos generales, cómo se organizan. No se organizan de la noche a la mañana. Una pregunta ahí en el medio. Nosotros sabemos que hay comités olímpicos nacionales. Digamos, los estados tienen un comité olímpico que básicamente, dependiendo del modelo deportivo del país, agremia el desarrollo de diferentes deportes. Y muchas veces cuando vemos los Juegos Olímpicos, nos dice, por ejemplo, el Comité Internacional de Boxeo, por ejemplo, cuando hubo todo, que vamos a hablar de pronto más adelante del tema, de lo que sucedió ahorita en París. Pero hay comités olímpicos por cada deporte. ¿Cómo se construye? O sea, ¿quiénes hacen parte de ese Comité Olímpico Internacional? ¿Cómo se construye? O sea, finalmente deben haber cabezas y ser miembros, o pues uno puede pensar, elegidos tipo FIFA.
o algo así, digamos, dependiendo de cada cosa. Cuéntanos un poquito rápidamente eso antes de pasar. Es una historia fascinante. Fíjense, cuando Pierre de Coubertin impulsa todo esto del movimiento olímpico, para él es muy importante, claro, llevar el olimpismo a otras partes del mundo, y en realidad son la gente de la élite, los aristócratas en algunos lugares, empresarios en otros, quienes empiezan a formar los comités olímpicos nacionales, según sea el caso, y se van agremiando. En un principio es un movimiento pequeñito, muy chiquitito, no creemos que nació grande. Imagínense, los Juegos Olímpicos de 1900 y de 1904 se celebraron a la sombra de las ferias internacionales, que eran eventos culturales en donde cada país enviaba una representación y mostraba su cultura. Y a la sombra de eso se hacían los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, claro, estos comités olímpicos nacionales, no tengo claro cómo funciona, por ejemplo, en Asia, o cuál es la historia de los comités asiáticos, o los europeos, o los africanos, pero por lo menos en el caso de México, operaron como asociaciones civiles, es decir, como organismos que tienen personalidad jurídica, pero que no son instituciones del Estado, ¿no? Son como de particulares. Claro, gente vinculada, muy cercana primero a Pierre de Coubertin y después a la élite que domina el movimiento olímpico, que no perdamos de vista, es eso, es una élite, ¿no? Desconozco el caso de Colombia, pero no creo que sea tan distinto, no creo que sea tan distinto. Pues Giovanni, o sea, yo tengo entendido que es, primero, sí es una asociación civil, o sea, hay, Coldeportes, que es la confederación, digamos, en carácter colombiano, tiene una organización civil, pero hay mucho involucramiento en lo público porque las federaciones son departamentales, suelen ser administradas principalmente por los departamentos, o sea, por la unidad administrativa que tiene Colombia. Entonces, ahí hay como un mixto importante en ese sentido. Pues la financiación estatal es muy importante pues para todo lo que vamos a hablar ahorita y que lo pego, digamos, con la pregunta que te quería decir, y es esta cosa de cómo es el ciclo olímpico para los deportistas que aspiran a llegar a los Juegos Olímpicos, que finalmente, ya nos dijiste, la construcción de los Juegos Olímpicos son casi 10 años antes, o poco menos, de 2015 a 2024, pues, que tuvo, digamos, París para estos Juegos Olímpicos. Eh, pero los deportistas cada 4 años comienzan algo que siempre escuchamos, es el ciclo olímpico, que varía por deportes, pero ¿cómo se construye esto? ¿Cómo se dan las calificaciones? ¿Cómo hacen los deportistas para clasificar a cada acotación? Pues acabamos de ver todo el escándalo y todo lo que se ha hablado del tema del breakdance y de la australiana, eh, que pues no hacía breakdance, pero que consiguió un cupo para las Olimpiadas, quitándole, digamos, un cupo tal vez de otra parte del mundo, de que sí compitiera y que sí bailara breakdance en este tipo de cosas. Cuéntanos un poco cómo es este ciclo olímpico. Sí, digo, en términos oficiales, el ciclo olímpico incluye o se inicia cada 4 años, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que el trabajo para llegar a los Juegos Olímpicos solamente implique la labor de 4 años. En realidad es el trabajo de toda una vida y está relacionada directamente con algo que ya mencionabas, Andrés, que tiene que ver con el sistema deportivo de cada nación. Es decir, no es lo mismo para China que para el caso de Colombia o México o los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de China es bien interesante. No sé si sepan cómo se organiza el sistema deportivo chino, pero ellos tienen una cosa que se llama Sistema Nacional de Deporte, ¿no? Sistema Nacional Deportivo. Y ese sistema toma, digamos, el modelo que durante muchos años se promovió, se utilizó en la extinta Unión Soviética. Es decir, es un sistema que está pensado para crear deportistas de alto rendimiento y campeones olímpicos. Eso significa que este sistema nacional va por todo el país, ubica a los digamos, potenciales competidores con mayor talento, los recluta desde niños, te estoy hablando 4 o 5 años, los lleva lejos de sus familias, los coloca en un centro que les da manutención, alimento, estudio, desde luego dinero, les paga, los rodea de un equipo, todo un equipo multidisciplinario importante para hacer de esta persona pues, un campeón olímpico. De modo que en el caso de ellos, pues el ciclo olímpico es prácticamente toda su vida, desde que son reclutados hasta que
termina su trayectoria profesional. Ahora, ¿cómo llegas a los Juegos Olímpicos? Hoy, digamos, no me voy a meter en el pasado, que era prácticamente por invitación. Hoy, en realidad, depende del deporte, pero en términos generales hay un sistema mundial de clasificación. Los boletos se consiguen a partir del desempeño de los atletas en las competiciones mundiales y en los Juegos regionales. Por ejemplo, en el caso de México y Colombia, no solamente participamos en los Juegos Olímpicos, sino también en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí se disputan varios de los boletos y también en los mundiales de la especialidad. Es cierto también que los países, o en este caso la ciudad anfitriona, tiene la posibilidad de inscribirse a las competiciones que ellos deseen. Por ejemplo, en el caso reciente de natación artística, por equipos, la selección francesa ya tenía su boleto porque pues fue la sede. Entonces eso le quitaba un boleto a los equipos de natación artística europeos que tuvieron que disputar su boleto en el Mundial de este año, o sea, en enero, febrero, me parece que disputaron el Mundial. Lo mismo pasa con todos los competidores. Entonces, digamos que el tránsito es, dependiendo de la nación y de cómo esté el sistema deportivo de cada país, lo primero es brincar del amateurismo a una especie de profesionalismo encubierto, porque no todos le llaman profesionalismo, ser reclutado a las selecciones regionales, después a las selecciones estatales, y entonces ahí poder participar en las competiciones mundiales para ganarte tu boleto a los Juegos Olímpicos. En el caso colombiano, nosotros tenemos unos juegos nacionales que principalmente participan por estas federaciones departamentales, como digamos, en el caso de ustedes estatales, que como son federales, pero en el caso de otros departamentales, hay un juego, yo supongo que eso es como el primer filtro para participar en los Juegos Panamericanos. Hay unos juegos que nosotros también hacemos con Venezuela, Ecuador, como andinos, bueno, hay diferentes como sitios, y todo eso va ascendiendo a los cupos finales. Pero hay una región, me preguntan finalmente, ¿hay regiones que tienen más cupos que otros? ¿O todos se reparten más o menos igual los cupos? Es decir, los cupos, qué sé yo, de atletismo, bueno, aunque atletismo tiene su mundial particular, pero digamos los que no tienen un torneo mundial, son los mismos que da América Latina, que los que puede dar África o Asia, o eso ya depende del deporte o cómo se construirá esa confederación internacional de ese deporte, cómo asigna los cupos. Depende mucho del deporte, pero sí hay un esfuerzo, por lo menos en el discurso, de que haya representantes de todo el mundo, ¿no? Y eso sí se ha visto. O sea, uno estaba viendo hace 2 semanas un mapa de los países que han participado en los Juegos Olímpicos desde la primera edición, Atenas 1896, hasta ahora París 2024, y es impresionante cómo de verdad ya estamos hablando de un fenómeno global, o sea, realmente global, ¿no? Cuando la primera vez participaron un puñado de países, ahora participa prácticamente todo el mundo. Y eso tiene que ver con el esfuerzo de que los boletos estén, digamos, bien repartidos. Algo similar pasa en el fútbol, ¿no? Que hay un esfuerzo porque vayan lo mismo de la CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, en fin. Aunque sí depende mucho del deporte. Vuelvo al ejemplo de nado sincronizado. Todavía hace 10 años, no sé, 10, 14, 18 años, los equipos de natación europeos eran los principales competidores. Y ahora los boletos se han repartido mucho más. En la final de este París 2024 había 3 equipos americanos. Estaba México, Estados Unidos y Canadá en la fase final de natación artística. Eso ya te dice, ¿no? Un poco del esfuerzo y de cómo se han ido repartiendo los boletos. Entendiendo la importancia, ¿no? Y la manera como se ha expandido los Juegos Olímpicos, digamos, existe, digamos, más allá decirlo de alguna manera, de un logro deportivo y la importancia de los Juegos Olímpicos para ellos, es decir, porque termina siendo una gran aspiración para los atletas, más allá de un reconocimiento. No sé si eso tiene un tema de estatus a nivel global, tiene un tema que si se les permita entrar a ciertos escenarios de definición de políticas a estos deportistas, o simplemente la medalla y un reconocimiento por parte del Estado y no más. Económico, sí. Claro, bueno, depende muchísimo. Miren, les pongo un ejemplo. Ana Gabriela Guevara, una velocista mexicana, fue medalla de plata en Atenas 2004 y hoy es la titular de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE en México, que es el organismo que se encarga de administrar el deporte amateur y de alto rendimiento en México. O sea, consiguió un puesto político bien importante, ¿no? Muy, muy importante. Y eso pasa con muchísimos deportistas que fueron olímpicos, por lo menos en México, ¿no? Yo creo que depende mucho en este caso, de las aspiraciones de cada deportista y de también la propia dinámica deportiva de cada nación. Ahora, no hay que perder de vista una cosa, ¿no? El poder simbólico o la importancia simbólica de los Juegos Olímpicos. Es decir, a ver, los grandes eventos deportivos a nivel mundial son los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol Varonil, ¿no? En los otros deportes, aunque sean muy populares en ciertas regiones, aunque generen muchísimo dinero en ciertos momentos, no tienen algo equiparable a lo que significa el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. No lo hay. De modo que los Juegos Olímpicos son el máximo escenario para desarrollarte como profesional del deporte y para después dar el brinco a otra cosa que sea lo que tú quieras hacer, incrustarte en la política, entrarle al mundo de los negocios, en fin, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este personaje, Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, fue medallista olímpico, ¿no? O sea, él toma ese éxito deportivo y lo encamina hacia el mundo de la política y le ha O sea, si funcionado tú miras, bastante por bien. ejemplo, el Mundial de la FIBA, el mundial de basquetbol, o sea, Estados Unidos o los jugadores de la NBA no aspiran tanto a competir en ese mundial, sino que las estrellas van a los Olímpicos, ¿sí? Entonces, y yo creo que también, y esto es una pregunta, los Olímpicos finalmente para el atleta también puede significar no solamente el reconocimiento que puede dar los estados, porque pues hace poquito salió una publicación de cuánto pagaban por ganar una medalla cada país o tal cosa, pero también es patrocinio, ¿no? O sea, yo creo que ahí se mueve patrocinios muy fuertes. Yo recuerdo, o sea, hablando de la política, en el caso colombiano, no sé, Alejo, María Isabel Urrutia, que fue la primera medallista de oro colombiano, hace poquito fue ministra de Educación, de Deporte, perdón. Y, y Katherine Ibargüen, que fue también medalla de oro de salto, en triple salto, pues tuvo muchos patrocinios con diferentes, después de que de la medalla la veía a todos lados acá, varias marcas la contrataron. Yo creo que también juega un poco ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y eso me lleva a un asunto bien importante. Bueno, voy a dejar la pregunta ahí, al ratito volvemos a ella, para que lo pensemos, ¿no? También quienes nos escuchan a ver qué opinan, que lo reflexionen. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Quién debería hacerse cargo del deporte de alto rendimiento? ¿Los estados? ¿O más bien es algo del sector privado? Es decir, que las federaciones deberían buscar sus propios patrocinadores o deberían estar a expensas de que el estado les administre recursos, como sucede, por ejemplo, en China, como era el modelo soviético, como pasa en México y en Colombia, ¿no? Que no es el modelo estadounidense, ¿eh? En Estados Unidos no funciona así. El Estado no, lo único que hace es darles los uniformes, abanderarlos y ya. O sea, las federaciones buscan sus patrocinios. Es el modelo liberal, ¿no? Claro. Dejo ahí el tema porque tengo la impresión de que en América Latina se gasta muchísimo dinero en el deporte de alto rendimiento, pero no forzosamente se refleja en medallas. No, digo, México y Colombia comparten esa triste historia de que no ganan muchas medallas En en el los Juegos caso Olímpicos, colombiano, en el ¿verdad? caso Ahí colombiano nos damos un sí, kit en los Juegos digamos, Centroamericanos. el destino del dinero hacia los deportistas sí es un poco más difícil y de hecho para muchos deportistas en Colombia, como en el fútbol y otro, el deporte se convierte como en un camino, en un movilizador social, pero saben que ese movilizador social cuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el muchacho que ganó la medalla de plata, si no estoy mal, el de Cúcuta, El de eh, halterofilia, el de o sea, Nido. pues decía, no, pues es decir, mi mamá, el entrenador vio el talento y el entrenador nunca nos cobró, pero mi mamá nos tenía que llevar allá todos los días. Entonces, decíamos que aquí el deporte, en Colombia en especial, todavía revisar en otros países, pero si el destino presupuestal es muy bajo y realmente el esfuerzo que hacen las familias de los deportistas es inmensa. Y obviamente que por eso tampoco uno ve un resultado de grandes medallas y por eso no tanto aplaude a todos estos deportistas colombianos que se ganan
medallas de plata, oro, bronce, el que sea, porque realmente se nota que es un esfuerzo del deportista y de la familia, que de hecho muchos de ellos lo cuentan, ¿no? Hacía rifas, vendía dulces, vendía cosas para ir, ¿no? Y también ahí toca mirar unos temas de corrupción en Colombia, bueno, En los una países latinoamericanos. extensa. Pues yo creo que la historia que cuenta Alejo es la misma en México, es la misma en los países centroamericanos, es la misma en Sudamérica, en la mayoría de países. Tú puedes escuchar lo mismo que en Argentina, en Chile e incluso en Brasil, como que tenemos unos sistemas parecidos. Pero entonces esto nos permite, es que ahorita responder, yo tengo una opinión frente al tema. Eh, Hablemos vamos metiendo en eso, estado, deporte, prestigio. Eh, y acá se habla, y es esto lo que tú hablabas un poco, la diplomacia deportiva, pero también hay una cosa de soft power, que es poder blando, de esta forma en que los países utilizan elementos culturales, en este caso deportivos, para vender al Estado, para vender su cultura, sus cosas, para hacer reconocimientos. Entonces, ¿para qué tipo de estados figurar, ya sea como organizadores o estar, ganar medalleros, o estar más alto, es importante su estrategia política exterior, porque finalmente tú lo dices, o sea, podemos hablar de la Guerra Fría, o sea, la Guerra Fría tuvo un escenario supremamente, y hay libros que hablan de esto, de un escenario muy combativo en los Juegos Olímpicos durante la Guerra Fría. China hoy como potencia mundial, enfrentándose, también lo tiene como un elemento muy crucial en su lucha con Estados Unidos, en su competencia con Estados Unidos. Digamos, pero tenemos otros países que, por ejemplo, México, Colombia, para nosotros sí es importante eso, digamos, como Estado. ¿Es una cosa que está en todo el Estado o solamente en algunos como potencias? Porque pues a mí se me viene rápidamente el caso de la India. India es una potencia eminente, pero para India, o sea, India no figura en las tablas de medallería. Parece ser que no hay una promoción muy fuerte más allá de sus deportes nacionales. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Sí, habría que ver cómo se recibe al interior de la India, ¿no? Miren, yo tengo la impresión de que a todos los participantes, todas las delegaciones, les importa participar, por eso están ahí. Es decir, uno pensaría, claro, los principales países en el medallero, Estados Unidos, China, bueno, Rusia no estuvo esta vez por el asunto de que se lo negaron, pero Rusia, Gran Bretaña, en fin, ellos están muy interesados en utilizar su participación en los Juegos Olímpicos como una herramienta de propaganda, pero yo no estoy tan seguro que en los países que menos ganamos medallas no nos importe. Y lo digo por lo siguiente, en México hay una discusión muy, muy fuerte respecto al desempeño de los atletas mexicanos. Muy fuerte, México ganó 5 medallas, quedó como en el lugar 60 de todos los participantes, bajísimo, muy lejos, muy, muy, muy lejos incluso del mejor representante latinoamericano, que fue Brasil, ¿no? Ganó 20 o 21 medallas, si no me equivoco. Y sin embargo, ha habido una discusión fuertísima con personajes de la política, esta exvelocista que les decían a Gabriela Guevara, e incluso con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el hecho de que México no haya tenido las medallas que se esperaban, se pronosticaban 9, fue culpa de los gobiernos anteriores, por el mal estado en el que dejaron el deporte. Entonces, claro, yo creo que a todos, en distintos niveles, les importa cómo les va, cómo participan, cuáles son los resultados. Desde luego, las metas no son las mismas. No es lo mismo la meta china, que tiene este proyecto famosísimo que se llama Proyecto 119. En resumen, es ganar 119 medallas todos los Juegos Olímpicos en los que participen. Esa es su meta. No es lo mismo la meta de China que la de México, la de Colombia o la de Brasil, ¿no? Ahora, también hay que recordar, a mí me parece que es indudable que o sea, hay un vínculo fuertísimo, digamos, el deporte, los Juegos Olímpicos operan como un instrumento de poder blando, es trascendental, al menos en dos sentidos, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Por lo que decíamos, en este punto de cuántas medallas ganamos, pero también cómo organizamos, en el caso de la ciudad que los organiza, todo lo que implicó para, en el caso de París, y no solo París, para toda Francia, organizar estos Juegos Olímpicos con todas las contradicciones que tuvieron que enfrentar, las dificultades, los problemas, la violencia, y en fin, digamos, más al ratito platicamos sobre eso. Y desde luego,
Y yo pensaría, quizá el mejor ejemplo de eso, pues es pensar en un país, digamos, periférico que haya organizado Juegos Olímpicos. Se me viene a la mente México 68, ¿no? En México 68 la delegación mexicana gana 9 medallas. eh, Nunca hemos pasado de las 2 cifras, nunca hemos pasado de las 9. Perdón, pero es el único caso. O sea, yo no puedo catalogar a Beijing como alguien de la periferia, pues, aunque sea China, sur global, la lectura que le quieres dar. Pero Beijing en 2008 era un monstruo de ciudad, pero siempre ha sido en países, potencias grandes, con muchos recursos, insignias. Sí, digamos, lo de México creo que es la excepción, digamos, en la historia de los Juegos Olímpicos. Y ahorita yo creo que hablaremos un poco. Claro, es un momento particular, era el momento del desarrollo estabilizador, México se quería integrar a las grandes potencias, o sea, es un momento muy, muy particular, aunque esto, fíjense, esto es bien interesante porque sí es cierto, las potencias son las que organizan los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol, pero yo creo que esto va a empezar a cambiar por la propia dinámica de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en la última candidatura estaba París y uno de sus rivales era Hamburgo, esta ciudad alemana. En 2015, Hamburgo se bajó de la candidatura. ¿Saben por qué? Porque hubo un referéndum en donde su población votó en contra. No querían participar. Y tenían el poder económico, por supuesto que lo tenían. Tenían el potencial, tenían la infraestructura, lo tenían. Pero no querían participar. Porque ya es recurrente ver que en realidad organizar unos Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, pues no es negocio por ninguna parte. Que en realidad implica un gasto enorme que en el caso, por ejemplo, de Grecia, por poner el ejemplo más dramático, ha significado un impacto horrendo en su economía. Entonces yo veo que eso de pronto va a empezar a cambiar o incluso la dinámica propia de los Juegos Olímpicos va a tener que transformarse, a que sean juegos menos fastuosos, con menos gasto. Lo que vimos en París fue impresionante y lo que yo me imagino que vamos a ver en Los Ángeles 28, pues va a ser una locura, ¿no? Pero bueno, ya me desví, así son las conversaciones. Regresando al asunto del poder blando, sí, me parece que es un instrumento de poder blando, soft power, trascendental para los estados, hacia adentro y hacia afuera, y que incluso para los países que no estamos hasta arriba en el medallero, aún así importa. Ahí es una herramienta, digamos que promueve posturas políticas, ideología, que defiende a regímenes, ¿no? Al final, el impacto de los deportistas nacionales en las grandes competencias internacionales es utilizado por los estados como un termómetro de que también vamos Lo que o acabas de no. decir es un termómetro, y es un termómetro en la política doméstica, en la política también internacional de los estados. Digamos que cuando das Se el ejemplo compara, ¿no? de la Unión Soviética me parece pues muy, muy interesante, pues porque eran, digamos, doctrinas y enfoques, y obviamente cuando uno lo compara con Estados Unidos sobre el mismo deporte, pues es liberal, ¿no? Es libre comercio, patrocinios, y que en cambio estos países lo que se enfocan es el verse, ¿no? Mira, comparaba los eventos iniciales de los Juegos Olímpicos, el de China, impresionante, es decir, cómo le demuestro a la humanidad cuál es mi historia, más de 500 años de historia, quiénes somos, cuáles son mis dinastías, qué pueden encontrar en mí, que también eso generó mucha polémica con lo que vimos en París, ¿no? Digamos que eso, si quieren, lo podemos abordar, ¿no? Que también fue, sí, fue majestuoso, pero escuchaba también a muchos, digamos, deportistas olímpicos de años atrás, donde decían, no, no me gustó esa manera de individualizar a los deportistas, no que sea un solo lugar, todos reunidos, no, bueno, pero digamos que en últimas creo que los Juegos Olímpicos sin duda alguna representan un factor político, y que digamos que uno podría decir, un poco de manera coloquial, si uno mira el resultado, es si estamos en un mundo multipolar, unipolar o tripolar, o cómo estamos a partir de las medallas, ¿no? Y vimos un empate de medallas de oro, que es lo que a mí me parece que es lo que debería, pues, de medirse en De oro, contarse. de contarse. Vemos un Estados Unidos y un China 40-40, seguido un Japón con 20, ¿no? Entonces también vemos esas diferencias abismales, una Rusia que ya casi no. Entonces creo que sí juega un papel relevante el deporte, los Juegos Olímpicos, y,
y no sé, yo concuerdo contigo, Giovanni. Yo sé si, por ejemplo, Colombia quedó en el puesto 66 con 0 medallas de oro, pero digamos que aquí también hubo mucha crítica. El gobierno actual ha reducido el presupuesto, las victorias que estos chicos traían ya no tienen el mismo presupuesto de lo que se ganaron, ¿no? Entonces también eso ha generado también una discusión y creo que estas posturas, bueno, en lo deportivo termina también fortaleciendo posturas políticas, sea para apoyarlo y también dependiendo de los modelos, ¿no? Claro, y finalmente, siempre los Juegos Olímpicos han sido utilizados como, o sea, igual que en fútbol, como un medio lavada de cara, como una introducción a otro lado. Yo leía para preparar el programa, por ejemplo, que los Olímpicos de los 70 que fueron, no recuerdo el orden, pero fue Múnich, Tokio y Roma, fueron los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y fue como un proceso que ellos mismos quisieron alentar como para decir, mire, ya salimos de acá y estamos introducidos en las dinámicas de Occidente, medio Occidente, pero del mundo como tal. eh, Tenemos un respeto, vengan acá y mire que esto ha cambiado. Pero por otro lado también finalmente lo que decía Alejandro, o sea, y lo que tú decías, o sea, es el termómetro de los modelos políticos. Entonces, cuando usted gana más, pero usted tiene un gobierno de tal cosa, se comparan, se lanzan pullas y pues hay una dinámica social. Finalmente, yo creo que es el momento principal en donde países como los de nosotros, latinoamericanos, eh, le prestamos atención al deporte, ¿sí? Como tal, como importancia. Entonces, las historias de vida, pero luego, ay, venga, pero ¿por qué nos dijeron que esta competencia iba a ser, pero que no fuimos, pero no destacamos? No, es que no hay plata, y la gente sí le importa lo que sucede alrededor de esos deportistas una vez cada 4 años, pero pues sirve también esa retroalimentación social. Es bien importante, perdón, es que dijeron algo que me llamó muchísimo la atención y me encanta que lo mencionaran porque lo vinculo directamente con lo de París, ¿no? Esto, a ver, vieron la inauguración seguramente. A mí me llamó muchísimo la atención el discurso que construían respecto a la inclusión, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo eso se contrasta, por ejemplo, con el trato que reciben los inmigrantes, especialmente los de origen africano. Sin embargo, en el discurso oficial veíamos a franceses, francesas, afrodescendientes, incluso personas que habían nacido en antiguas colonias francesas y ahora tienen la ciudadanía francesa, y con un esfuerzo por parte del gobierno, por parte del Estado, de mostrar Francia es otra, ¿no? Francia ya es incluyente, aquí respetamos a todas, a todos y a todes, y es fundamental importantísimo cuestionarlo, ¿no? Criticarlo, porque mientras eso pasaba en la inauguración de los Juegos Olímpicos, también teníamos a los miles de afrodescendientes trabajando en la infraestructura para los Juegos Olímpicos, digamos, contratados de manera ilegal o que enfrentan el racismo y, en fin, todo lo que es Francia y todo lo que es el mundo en general, ¿no? Perdón, Alejo. No, y digamos que me parece curioso porque también hubo mucha crítica, sí, digamos, Francia quería ver sí como la inclusión, que sí, que María Antonieta cuando sale descabezada y enfrente de los reyes, como ese mensaje que le da a la monarquía, ¿no? Esa Francia que en 1789 dio la revolución y acabó el sistema monárquico, pero esa inclusión yo creo que quedó muy eclipsada, por ejemplo, cuando el mismo gobierno francés decía, las mujeres que usen burka no pueden utilizarla si están en representación de Francia. Muy polémico. O sea, creo que es, bueno, la libertad hasta dónde vienen mis criterios. Creo que, no sé, Giovanni, tú sabrás más, pero te quiero hacer la pregunta, pero siento yo que este ha sido uno de los Juegos Olímpicos más polémicos, me parece a mí, desde la inauguración, bueno, también vi mucha discusión de algunos deportes que incluyeron, ¿no? O también lo de las boxeadoras, ¿no? Que yo también le decía que a mucha gente se le salía a veces lo homofóbico, lo transfóbico, ¿no? Y que necesariamente no era eso, pero que se le salía. No sé tú cómo lo viste, Giovanni y Andrés, pero para mí ha sido uno de los Juegos Olímpicos más polémicos desde su inauguración. O lo mismo gobierno francés que la burka no se puede utilizar. Creo que han sido muy polémicos, pero también tiene que ver con el impacto de las redes sociales en el mundo de hoy. Es decir, hoy se discute mucho más, de algún modo
gentes, personas de distintos sectores sociales están enterados de manera mucho más fácil y entonces emiten opiniones y juicios. Yo no estoy tan seguro de que sean los más polémicos si quitamos ese elemento, por poner algunos ejemplos. Pienso, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, que evidentemente estuvieron, digamos, envueltos en un clima de tensión muy, muy evidente. Pienso, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, que fueron objeto de un boicot por parte de los Estados Unidos, o Los Ángeles 84, en donde los rusos hicieron lo propio, más 14 países. Yo tengo la impresión de que estos son tan polémicos como otros, pero por el efecto de las redes sociales parece que son mucho más, ¿no? Y no lo veo como algo negativo, ¿eh? O sea, a mí me parece que es un buen momento para reflexionar y para discutir temas que tal vez antes no discutíamos más allá de nuestras familias o de los amigos. Hoy de pronto ya escuchas opiniones, argumentos, lees, discutes con gente incluso de otro lado del mundo. Eso me parece muy, muy sano. No sé cómo lo ve Andrés. Sí, no, no, yo te iba a decir, es que precisamente, como lo mencionamos en la introducción del programa, era que finalmente los deportistas, bueno, cuando se hacen los Olímpicos, pues uno encuentra que hay diversos contextos económicos, sociales y políticos de los países participantes que se ven reflejados en los Juegos Olímpicos, pero no solamente eso, sino también los contextos sociales y políticos a nivel internacional. O sea, yo creo que recapitulando un poco para el programa, uno de los temas más, digamos, que más fueron importantes en Tokio 2020, 2021, bueno, cuando se realizó en 2021, Tokio 2020, fue el tema de la indumentaria femenina y la sexualización de las deportistas, como un elemento que fue acá y se aprovechó el tema del contexto de los Juegos Olímpicos para hacer esa denuncia, todo lo que codió con Simone Biles, el tema de la salud mental, o en Río las movilizaciones por la situación económica del país. O sea, yo creo que finalmente los contextos nos vamos dando cuenta de que los Juegos Olímpicos permiten ser como un canal de comunicación muy amplio de problemas sociales que está atravesando. O sea, yo creo que si no existiera el debate tan grande como está surgiendo, y situación de transfobia a nivel internacional promovido en muchos lados como un tema político muy fuerte, pues el tema de la boxeadora Argelina no hubiera trascendido. Pero como se instrumentalizó, pertenece a un discurso que hoy está teniendo vigencia, pues eso se magnifica, ¿no? O sea, yo creo que nos permite también, como decíamos que es un termómetro político para los países, también nos permite ser como un termómetro de los discursos sociales que se mueven a nivel internacional o de los debates internacionales que se están teniendo. Sí, desde luego. Y pusieron ahí un tema que a mí me ha parecido fascinante, que es el caso de Iman Khelif, ¿no? Esta boxeadora argelina, eh, acusada de no ser mujer, ¿no? Una cosa ahí que a mí me hacía pensar, caray, creo que hemos avanzado muchísimo como humanidad en ciertos temas, pero también hay otros temas en donde creemos que hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto, como el asunto en el fondo la violencia y el odio. Yo me sorprendí con la cantidad de discursos de odio, seguramente ustedes los vieron en redes sociales contra esta boxeadora, que Claro, al final no. está atravesado por temas de género, pero también de raza, ¿no? Eh, y además no me parece nada nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que recibía, todos los comentarios que recibía Serena Williams, me parece, no sé si era Venus, alguna de las dos, respecto a sus condiciones físicas? Cuando ella estaba en el prime de su carrera decían, no, es que ella es hombre, que ella no puede tener tanta musculatura. O sea, los mismos supuestos argumentos contra Iman Khelif, impresionantes, ¿no? Entonces, claro, también me parece que los Juegos Olímpicos se prestan para ser un termómetro de las discusiones más importantes para la sociedad, el modo en que atajamos esos temas y cuáles son las posturas que más ruido hacen, ¿no? Pero también son un ejemplo de la resistencia y de la rebeldía. Lo que hizo Iman Khelif, no solamente al ganar, al seguir compitiendo, sino ahora al enfrentarse a varios de las personas
que construyeran discursos de odio contra ella, eso me parece muy, muy valiente y me parece que es algo que hay que rescatar, ¿no? Lo mismo que la competidora, bueno, compitió por Países Bajos, pero en realidad no nació en Países Bajos, que usaba una burka en el maratón, en la prueba de maratón, que como ustedes saben se premia en la ceremonia de clausura, y entonces ella en un acto, a mí me parece que en un acto de rebeldía y de resistencia, usa el atuendo sin importar lo que bien Alejandro decía que había señalado el gobierno francés o había establecido el gobierno francés para las competidoras francesas. Me parece que esos ejemplos hay que rescatarlos, esas historias. No sé, al ratito seguro platicamos un poquito de eso. No, contemos, yo creo que ya entramos a esta parte de las historias que están detrás de los Olímpicos que me parecen magníficas. Y previamente hablemos de estas historias de resistencia, de protesta, de movilización que, que existen, digamos, o que hemos vivido. O sea, ya contamos la de Burj Khalifa, pues, que acaba de pasar, la de la burka, contamos un poco lo que sucedió en Tokio con el equipo, creo que era de Holanda, de Países Bajos, y de balonmano, si no estoy mal, que era de balonmano, bueno, no me acuerdo, o voleibol playa. Bueno, fueron varios equipos o de Alemania. Pero también había otras historias, no sé cuáles ustedes recuerdan. A mí se me viene una rápido, que es esta, la de los dos norteamericanos, eso fue en Múnich, en el marco de todo el tema de la lucha por los derechos civiles, en el que les dan las medallas y ambos alzan la mano, emulando el saludo de las Panteras Negras, que eso fue una cosa simbólica de aquí a Cafarnaún, como se dice por acá. No sé que ustedes qué más historias tengan o que le reflejen. No sé si es la misma si se refiere a Jess Owens, que pues a mí me pareció Jess Owens, pues el atleta que literalmente derrotó al nazismo cuando este pues, atleta norteamericano pues digamos, logró eh, varias medallas, 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín del 36, siendo una persona afroamericana negra, y que en últimas creo que su mensaje fue súper disruptivo por dos razones. La primera, porque era una persona negra que ganaba en Berlín, en donde rompía todo estereotipo y la falsa creencia de la raza aria estaba por encima de todos. Y dice, no, no, no lo estás. Y lo segundo, que él era negro y aún a pesar de tener ese reconocimiento deportivo, que ya cuando llegó a Berlín lo tenía y cuando regresó era muy fuerte, aún lo seguía rechazando por ser negro. Y creo que Jason Owens me parece que es un ejemplo muy, muy importante que toca las fibras en dos países, en dos continentes y que transgrede la política y el racismo en Estados Unidos y el fascismo en Alemania, en romper esos dogmas que han sostenido la política de esos países en esos momentos. Sí, interesantísimas, muy buenas las dos historias. Claro, Jesse Owens gana 4 medallas de oro, muy bien, claro, lo que decía Alejandro. Y la historia que contaba Andrés, claro, es la de Tommy Smith y John Carlos, que tuvo lugar en México 68. Sí, ellos son como los principales personajes de la historia, pero yo quisiera hablar del segundo lugar, del que no hablaron. Porque en realidad la historia es apasionante y tiene un final triste. Se las cuento rapidísimo, a ver si lloran conmigo. Eh, estos Dale, personajes, dale, dale, dale. bueno, John Carlos llega en tercer lugar en la competencia de 200 metros, gana el bronce. Tommy Smith eran amigos, gana el oro. Y el segundo lugar es un australiano que se llamaba Peter Norman. Los tres formaban parte de un proyecto que se llamaba Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Tenían una insignia. Cuando ellos ganan, Tommy Smith y John Carlos ya tienen preparado la protesta, subir descalzos, con los guantes, con los dos guantes puestos, pero a alguno de los dos, no sé si a Tommy o a John, se les olvidan sus pares de guantes, y entonces Peter Norman les sugiere prestarse, uno con la derecha, otro con la izquierda. Y entonces él, para no opacar, o sea, para no ponerse como protagonista de un movimiento del cual no es protagonista, y esto me parece bien importante para reflexionar sobre los movimientos sociales de hoy, ¿no? La postura de Peter Norman. Peter Norman le sugiere eso, y para apoyar sin ser protagonista, se coloca la insignia en su pecho.
¿no? Entonces, claro, la imagen icónica, el gran ícono de los Juegos Olímpicos de México 68, es eso, es Tommy Smith y John Carlos alzando el puño en protesta. Incluso sé que en Estados Unidos hay una especie de monumento, no sé si llamarle así realmente, en donde son un par de estatuas, en donde el segundo lugar está vacío para que la gente, los turistas se puedan subir ahí y entonces tomarse la foto como si estuvieran con Tommy Smith y John Carlos. Pero ¿qué pasó después? Lo que pasó después es lo más interesante. El presidente del Comité Olímpico Internacional era un estadounidense que se llamaba Avery Brundage, y él se molestó muchísimo con esa protesta. Exigió al comité organizador de México 68 que expulsara a Tommy Smith y a John Carlos de la Vía Olímpica. El comité organizador se negó, incluso los recibieron como invitados de honor, pero después de eso las carreras de estos dos corredores en Estados Unidos pues se acabaron, ¿no? Incluso me parece que John Carlos tuvo que entrarle al fútbol americano, al final terminaron dedicándose como profesores de educación física y en fin. Pero la historia más triste es la de Peter Norman, porque el Comité Olímpico de su país eh, tomó muy a mal el apoyo que dio a los colegas, a los competidores estadounidenses. Entonces le negaron participar en las eliminatorias para el siguiente ciclo olímpico, para el de Múnich 72. Hace un ratito platicábamos sobre los ciclos olímpicos y cómo uno tiene que prepararse y hacer una serie de marcas y en fin. Peter Norman estuvo entre los 3 mejores tiempos. Él tenía que estar en los siguientes Juegos Olímpicos. Sin embargo, su comité olímpico se lo prohibió. Le prohibió competir, se lesionó el talón de Aquiles, se le gangrenó la pierna, casi la pierde, se vuelve alcohólico, cae en depresión. O sea, es la historia del que no tiene historia, ¿no? Cae en depresión y al final muere muchos años después. Y lo más emotivo de todo esto es que a pesar de todo esto siempre mantuvo contacto con Tommy Smith y con John Carlos, tanto que en su funeral ellos viajan desde Estados Unidos a Australia para cargar el féretro, ¿no? Y ahí termina como la historia de Peter Norman, el australiano. Parece que es una historia muy conmovedora y de esas que casi no se conocen y ahorita que la mencionaba Andrés dije, bueno, voy a lanzar este otro pedacito. Sí, digamos que uno también ve muchos simbolismos en estos, ¿no? Por ejemplo, me pareció muy bonito lo que hicieron también las deportistas estadounidenses en términos de apoyo a el segundo y tercer puesto, eh, como un ejercicio Simone de Biles se dio Simone a Biles. Rebeca. Me pareció muy interesante, también dentro de un ejercicio de género, de unas peleas de género, de unas luchas legítimas de ellas, y que me parece interesante también esa muestra de apoyo, ¿no? Fuimos las tres y te reconocemos esa victoria. Entonces sí, yo creo que está lleno de símbolos. Yo quedé, como decía anteriormente, para mí este fue como el Juego Olímpico un poco más cuestionado, como me generó vi muchos discursos de odio, muchos discursos xenófobos, transfóbicos, un poco también lo que hablábamos, ¿no? Una Francia que habla de la libertad, egalité, ¿no? Y bueno, ¿y dónde quedó todo eso cuando el mismo Francia le prohíbe a sus deportistas usar la burka? Pero bueno, ya tocaría esperar el siguiente que sería San Francisco, ¿no? Estados Unidos, Los Ángeles. Los Ángeles, perdón, y tocaría mirar, yo quedé como con un sinsabor, siendo sincero, con el tema de la inauguración. He escuchado y leído muchas versiones, hipótesis, etcétera. No sé, vamos a ver. ¿A usted le gustó mejor la del estadio? La tradicional. Sí, 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 no, más tradicional, soy más tradicional, pero además siento que si bien Francia demostró algunos elementos identitarios de ellos, eh, creo que queda corto, creo que incluso su discurso queda limitado. Sí queda una narrativa que no se ajusta 100% a los hechos materiales. Bueno, yo me quedo con varias imágenes sobre estos Juegos Olímpicos de París, además de este asunto del odio y todas las contradicciones. Vaya, para mí se quedó fijado en mi memoria desde luego la medalla de oro y toda la lucha de Mengelev. Fantástico, fue de las cosas que más me hizo sonreír. También me quedó
ya lo platicaremos después, lo pensaremos, pero con este impacto de los segundos lugares. Estoy pensando en el tirador turco medalla de plata, ¿no? Wow, se volvió todo un meme, es un personaje de acción. Viral. Es impresionante. Y esto lo vincula también a otra cosa. eh, para que lo pensemos después, para que ahí nos lo llevemos y lo pensemos. Este personaje, Yusef Bikek, en realidad compitió con una compañera. Era tiro mixto. Esta Seibal Alaida. Los dos ganaron. Y no sé si lo buscaron. Si no lo han visto, les recomiendo que busquen una foto de ambos tirando. Tiran exactamente igual, con la mano en el bolsillo. Yo pensaba, wow, es un estilo de los turcos. Y también me llama mucho la atención que los medios, por lo menos los mexicanos y los latinoamericanos que revisé, no sé cómo haya sido en Europa o en Asia, pero le pusieron toda la atención al tirador y no a la tiradora. Y yo pensaba, ¿por qué? Si tiran exactamente igual, o sea, las dos personas pueden ser personajes de acción. Y ya por último, dos escenas de París 24 que me parecieron fantásticas. Uno, el caso de Rachel Vaughn, la australiana que mencionaron al principio. Wow, eso es para una discusión como de 2 horas. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué fue lo que significó que esta académica de 36 años haya llegado a los Juegos Olímpicos y, bueno, no haya hecho lo que hizo? Y lo último, La de breakdance. impresionante, ¿no? Eh, y lo último, no sé si vieron la final de voleibol de playa femenil entre Canadá y Brasil. Y a mí me pareció fascinante cuando se empiezan a pelear por un asunto de la red. El DJ del evento pone Imagine de John Lennon para bajar los ánimos. Eso me pareció fascinante. Y ahora sí que con esto me despido para cerrar como un buen sabor de boca. Yo tengo otras, digamos, Alejo ya comentó la de Rebeca Andrade y Simone Biles, que sin duda, digamos, pues digamos, la solidaridad y hermandad de competidores, porque finalmente estas personas compiten mucho tiempo, o sea, no solamente en los Juegos Olímpicos, sino en la mayoría de escenarios deportivos del ciclo olímpico. Entonces muestra, digamos, como esa alegría por el triunfo, porque finalmente Rebeca no había podido ganar ninguna medalla de oro ni siquiera en Tokio, quedó de segundas y ahora por fin ganó. Eso me pareció muy chévere. Otra historia, digamos, que me parece muy chévere este París 2024, que refleja, digamos, la deportividad y demás, es la de Mijail, ay, pucha, se me olvidó el apellido, es cubano, Mijail López. Es un hito gigantesco latinoamericano, 5 oros consecutivos en 5 Juegos Olímpicos, a pesar de que también había competido previamente en Atenas 2004, ya había competido también. Queda como, no alcanzó medalla, pero pues finalmente es un logro, el primero que lo hace. Yo creo que eso también marca, o sea, yo creo que para los latinoamericanos, yo creo que ese debe ser como un reconocimiento colectivo, digamos, de alegría, ¿no? Porque creo que acá también se muestra un poco, con esto ya acabo, la hermandad latinoamericana, ¿no? O sea, yo seguí un poco los Olímpicos a través de Claro Sports, que fue el que los proyectaba, y era una alegría en cada competencia de los narradores latinos y todos como, uy, sí, y los comentarios, como una hermandad muy bacana en torno, digamos, a abrazar esa cosa que nos característica medio latinoamericana, es que pues para algunas cosas nos unimos, para otras cosas no, pero para esta es una cosa muy bella. Y yo me quedé, digamos, con la historia de Mijail López, eh, por lo que significa no solamente para el deporte olímpico, sino también para Cuba y para América Latina. Sí, sin duda alguna. Yo creo que es un tema bien interesante y después nos daría tiempo para también revisar eh, por qué Cuba, ¿no? Y cómo Cuba también utiliza ese deporte como un ejercicio también de reivindicación contra, digamos, un bloqueo, con todas las adversidades y saca deportistas de alto rendimiento, pero que creo que también podríamos profundizarlo también desde ese ejercicio histórico de la Unión Soviética, de cómo preparaba a esos deportistas, ¿no? Cuba es el país latinoamericano con más medallas históricas en los Juegos Olímpicos. O sea, por encima de lejos de Brasil, por ejemplo, que es el segundo. Pero de lejos, o sea, son como unas 50 medallas de diferencia. eh, Se lo lleva, mejor dicho. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Aldea Mundial. Como siempre,
una vez te tuvimos en Facebook Live, hoy en estos episodios de video podcast, y para nosotros es un gusto que nuevamente desde México nos estés acompañando, Giovanni. Muchas gracias, ¿no? Yo estoy muy contento por la invitación y siempre un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, Giovanni, amigo de nosotros en México, que nos conocimos precisamente hablando primero de fútbol, luego también hablamos de los Olímpicos. Bueno, hemos tocado varias veces temas diferentes. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando acá en el Día Mundial del Podcast, y nos vemos en 15 días con un nuevo programa analizando el mundo. Así Hasta es, luego. y no dejen de seguirnos por las diferentes redes sociales, @Aldea Mundial. Chao, chao, hasta la próxima.